Estás escuchando Luz de Luna con Inés de la Cámara y Carlos Adrián Sens. Comienza Historia de España. La leyenda negra española es una teoría defendida por la corriente historiográfica que afirma la existencia y difusión de propaganda antiespañola y anticatólica. Sus defensores afirman que sus raíces se remontan al siglo XVI, cuando fue originalmente un arma política y psicológica que fue utilizada por los rivales noreuropeos de España con el fin de demonizar el Imperio Español, su gente, además, y su cultura, minimizar los descubrimientos y logros españoles y contrarrestar su influencia y poder en los asuntos mundiales. Y para hablar de este tema está con nosotros Juan Carlos Romero. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas noches, Inés, Carlos y a todos los oyentes de Onda Capital. Carlos Fernando Andrés, que está ahora mismo solicitando un temita en la técnica, y ahora mismo pues lo saludaremos como es conveniente, ¿no? Aquí en este programa, ¿verdad? Ahora sí, ahí, que es la herencia que compartimos con toda Hispanoamérica, y ahora últimamente tenemos mucha conexión con Filipinas, porque con Filipinas, como bien sabéis, durante 400 años estaba dentro de lo que es el Imperio Español, como ciudadanos españoles más, no como una colonia, y bueno, ahí se perdió el idioma debido a que los anglosajones decidieron que allí no se hablaba más español. O sea, que es mucho más que algo de aquí, va más allá. Hay un movimiento que está surgiendo, ¿no? Fuerte ahora, ¿no? ¿Verdad, Juan Carlos? Pues la verdad que hay mucha gente interesada y cada vez más, ¿eh? Además estamos en una ciudad como Sevilla, que imagínate, ¿no? Todo lo que hemos vivido, por ejemplo, por poner un granito de arena, un pequeño ejemplo. Sí. Lo de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, pero Sevilla es una ciudad con tantísima historia, y que yo creo que incluso, que luego hablaremos, que tiene mucho, está desaprovechada. Tenemos esas atarazanas de Sevilla, por ejemplo, que están ahí abandonadas, que si cayera en manos de otra región de España, que no voy a decir cuál, la tendrían de punta en blanco, la hubieran puesto en valor, ¿no? Que bueno, ahí está. Y así podía hablar de muchos casos más, ¿eh? Y si ya hablamos de Andalucía y de parte del resto de España, pues bueno, pues sí, cada vez hay más gente más interesada, porque es nuestra historia, en verdad, y es bonito conocerla. Y todas las respuestas están en nuestra historia. A veces si queremos encontrar una respuesta ahora mismo de por qué España está así, o por qué Sevilla fue tan importante, o por qué ese monumento en la calle, en el centro de Sevilla está ahí, o esa placa que dice algo histórico que ocurrió, pues eso es bonito, ¿no? Y en ello estamos. Carlos Fernández Andrade estaba ahí con unos temas técnicos, así que buenas noches, don Carlos. Buenas noches, ya están solucionados los problemas técnicos. Ya todo marcha. Estamos comentando que está surgiendo un movimiento anti-leyenda negra y con los hispanistas, y hay un montón de páginas web, mucha información que está sonando por ahí, fuerte, poderosa, que viene como los caballos de batalla, y se están organizando incluso charlas, conferencias, encuentros anuales potentes. ¿Y a qué es debido esto? Pues mira, es debido fundamentalmente a una indignación colectiva. Una indignación colectiva que se ha ido acumulando, engendrando durante décadas y décadas, de ver la tremenda injusticia que se ha hecho con la historia de nuestro país y de nuestra cultura. A diferencia de otros países, desgraciadamente, tenemos una clase política y una clase alto funcionarial que no le importa nada a nuestra cultura. No tenemos una clase política francesa, ni una clase política británica, ni una clase política estadounidense, que aman su cultura y la defienden. Aquí no. Aquí nuestra clase política va a llevarse la pasta, a vivir bien y al país que le vayan dando. Y claro, así se ha labrado, así hemos dejado que la leyenda negra haya arraigado como ha arraigado. Y entonces, claro, la gente pues está cada vez más indignada, y se ha sumado un elemento importantísimo, que es la llegada de Internet. Sí, claro. Es cierto. Es tremendo. Sí, mira, además ha unido a España con... Nos ha vuelto a unir, nos está uniendo. Sí. Ha unido. Con Argentina, con México. O sea, la gente que sabe un poco, o sea, cuando hablas con gente de fuera, del extranjero, te hablas con gente de otras nacionalidades, de países pequeños. O sea, uno ve, con el debido respeto a todas las culturas, que siempre ser respetuoso con todas las culturas y con todas las nacionalidades, pero de esto no se habla, pero se intuye, se deduce, ¿no? Que hay una especie de pequeña cierta envidia de ver cómo nosotros tenemos una comunidad de 450, 500 millones de hispanohablantes, y ellos tienen una comunidad de hablantes de 20 millones, 30 millones, y eso se ve, eso genera envidia. Es una de las causas, creo yo, que de la leyenda negra, ¿no? Y entonces, claro, Internet ha posibilitado pues este reencuentro, porque la cosa más maravillosa y más prodigiosa
es que uno puede entenderse con alguien que está en el otro lado del mundo hablando en tu idioma. Y no solamente eso, Culturalmente hablando, ¿no? es que además es que compartimos también incluso genética, porque es que la gran diferencia entre el Imperio Español y el británico y el musulmán en aquella época, nada, cuando se descubrió América, si lo compara, es que no tiene nada que ver. Nosotros nos mezclamos, o sea, se crearon diferentes razas mestizas gracias a que nosotros fuimos allí y compartimos la sangre, o sea, y toda la herencia que tenemos en común, o sea, que son muchísimas cosas, mientras que los anglosajones le daban asco los indígenas directamente. Asco, y no se mezclaron con ellos. Sí, sí, además es aquello que decía Marcelo Gullo, ¿no? Es aquellos títulos de propiedad que le damos a los criollos, ¿no? Sí, y a los propios mestizos de las comunidades indígenas. Yo voy a contar una anécdota que yo viví hace 3 años en Cartagena, que fue cuando yo conocí Cartagena. Hubo un congreso sobre la armada mal llamada Invencible, o la gran armada de Felipe II, que vinieron profesores irlandeses aquí. Un saludo a mi gran amigo Declan Downey, un profesor irlandés extraordinario, un gran amante de España, que ha hecho por España más que muchísimos españoles desde Irlanda. Es profesor en el UCD College en Dublín. Y yo recuerdo haber conocido gente muy interesante en Cartagena en ese congreso. Y recuerdo que alguien, un amigo mío, Miguel, me dijo: Carlos, estamos ante un momento sin precedentes. ¿Por qué? Pues porque resulta que viene una ola de fervor y de gente que está indignada y que quiere reivindicar y poner las cosas en sus justos términos. No estamos hablando de leyenda rosa, ojo. No se trata tampoco de querer caer en una leyenda rosa ni en una leyenda dorada, sino simplemente hablar de historia, poner las cosas en sus justos términos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el que está acostumbrado a verte como un asesino, cuando tú le demuestras que tú no eres un asesino, dice que tú estás con la leyenda rosa. Pero no es cuestión de leyenda rosa, es cuestión de poner las cosas en su justo término. Y entonces, cuando mi amigo Miguel me comentó esto, pues no lo entendí muy bien, eso fue hace 3 años. Claro, Lira Roca, todo esto ha venido después, ya estaba entonces Lira Roca, ¿no? Todo esto ha venido después. Y uno ve que hay un montón de particulares, de gente de la calle, que no son catedráticos ni doctores en historia, pero que sienten esta llamada dentro frente a la injusticia. Porque tienen el orgullo de tu patria. Claro, pero más que no más por orgullo, no es por orgullo ya. Es por indignación. Por indignación. Ante la versión tergiversada de otra parte. Exactamente, es que nos están insultando, nos llevan insultando unos siglos, y los políticos aquí están mirando para otro lado, como si no fuera con ellos. Pero porque nos parece que no se sienten españoles. Claro, exactamente. Gran parte de los políticos que tenemos y que cobran no se sienten españoles. Por eso te digo. Pero a dónde voy. Y entonces, claro, es un movimiento de revulsión. Y claro, y es una cosa que ha venido bien dentro de la tragedia que ha sido la pandemia, ha sido que mucha gente ha descubierto la teleconferencia. Y eso es maravilloso. Pues porque ahora tenemos teleconferencia. Están surgiendo distintas asociaciones, distintos foros de debate con gente de México, con gente de Perú, con gente de Argentina. Es que esto va más allá de lo que es España solamente, ¿no? Es que es un movimiento cultural hispano. Con gente de Filipinas. Es decir, se está tratando de poner en valor el hecho de la hispanidad. La herencia. Tiene un gran valor. Aquí no lo hemos valorado nunca porque los españoles tenemos ese gran problema. No sabemos valorar lo que tenemos. No sabe, como un británico sabe valorar y un anglosajón la importancia que tiene que haya muchos países que hablen inglés. Porque para empezar, para ellos es un mercado abierto. Para nosotros no es ni eso. Claro. Ni es ni una comunidad porque es que no lo hemos visto. Nuestros clases dirigentes no han sabido verlo. Entonces los anglosajones lo han tenido muy claro. Tienen la Commonwealth, lo tienen clarísimo. Claro, es que es un mercado. Exactamente. Sí, y a donde han llegado, han impuesto en inglés. También los franceses lo han tenido muy claro. Los franceses, después de la descolonización de los años 50, 40, 50 en África, crearon lo que se llama la France-Afrique. Es decir, nosotros estamos obligados por las dos superpotencias nuevas de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, a irnos de África porque nos echan. Porque realmente la ONU fue la principal herramienta que usaron las dos grandes potencias para echar a Europa de África. Francia se fue expulsada de África. Pero los franceses fueron muy inteligentes, como los británicos, y dijeron: nos vamos ahí, pero no nos vamos ahí. Nos vamos ahí, pero vamos a dejar aquí empresas comerciales, profesores, intereses comerciales, y vamos a seguir mandando. Y se han seguido mandando en África durante muchísimo tiempo. Eso se llama neocolonialismo. Exactamente. O sea, yo te cedo la independencia, pero yo desde Londres organizo tu economía, incluso tu política. Y no hace muchos años en Costa de Marfil, que está dentro de la órbita francesa, hubo un golpe de Estado de un político que a París no le interesaba, y allá que envió a sus soldados y se acabó el alzamiento. Pero no solamente va por intereses militares y económicos, sino intereses culturales. Si Francia hace una política de franconización en África, la mantiene. Hace poco estaba Macron en Argelia. Los franceses salieron de Argelia de mala manera. Hubo una guerra de liberación, fue muy doloroso para muchos franceses. Pero van allí intentando y se preocupan porque se siga hablando francés en Argelia y porque se siga hablando francés en Marruecos. España ha abandonado Guinea Ecuatorial, ha abandonado el Sáhara. En el Sáhara Occidental ya no se habla español
porque no se habla español y los gobiernos de Madrid están a la luna de Valencia. Aquí- es que no les preocupa absolutamente nada. Es que, Carlos, aquí hay una región en España que a una ley Tampoco, estatal le ha claro. dicho que nanay, que eso del español aquí en Cataluña, no. O sea, la ley que se le ha impuesto, o sea, que algo Es que no- democrático dice que no, porque se han sacado de la manga otra ley autonómica y que no se va a llevar a cabo. ¿Cómo nos vamos a hacer respetar Por si eso. no luchamos por lo nuestro? Claro, dentro de nuestro país, o sea, es que algo tan contradictorio que te da flojera. Es vamos. No, un que es problema, vergonzoso que un claro. funcionario, por ejemplo, que viva en Madrid y quiera cambiarse de puesto de trabajo, se quiera ir a Galicia o se quiere ir a Cataluña, si no sabe el gallego, no sabe el catalán, puede tener un puesto de trabajo. Claro, pero Es que es impensable, ¿no? Es impensable. Esa es la imagen que estamos dando fuera. Parece que estamos hablando solamente de política, pero no estamos hablando de política. No. Estamos explicando esto para explicar a nuestros oyentes que esto es lo que hay debajo de esta oleada de indignación colectiva que se ha levantado. Es una movilización civil reivindicando, no reivindica política, cuestiones políticas ni religiosas. No, reivindica la Ni- verdad, ¿no? Reivindica la verdad La verdad. histórica, Una el justicia justo histórica, reconocimiento y que no nos vean como lo que nunca fuimos. Y además va en progresión geométrica, porque, Sí, sí. porque está creciendo a unos niveles brutales. Sí, mira, ¿no? voy a contar una anécdota muy brevemente. Yo tuve ocasión de estar con un profesor que ha venido de San Antonio, Texas, donde él dice, Javier Sí, García, sí. él dice, yo estoy en primera línea de batalla. Allí hay leyenda negra por un tubo por todas partes. Leyenda negrismo, pero para dar y regalar. Y cuenta que es una cosa que está metida en las conciencias, pero de hace muchísimos años, ¿no? Y él ha contado una anécdota que él me la contó a mí, yo la voy a contar aquí, porque Vale. es una anécdota que es muy significativa. Que esto se está dando, se da día a día en el mundo. Él me dice, mira Carlos, yo voy al consulado español en San Antonio y tienen una persona dedicada a cuestiones culturales. Españolas en San Antonio. San Antonio fue provincia española durante 200 y pico de años. Pero es que te vas al consulado francés y tienen 8. Y Francia en Texas no ha intervenido prácticamente en nada, no ha tenido vinculación histórica con Texas, ninguna. Y tienen a 8 personas. Claro, a lo mejor no pueden tener otros 7 personas trabajando en cultura en el consulado español de San Antonio, porque las otras 7 están en las de las comunidades autónomas, donde además no se puede hablar bien de España. O sea, un disparate tras otro, una malfunción tras otra. Y eso está contribuyendo a dar una imagen negativa y a dar imagen de desunión y a que la leyenda negra perdure. Claro, exactamente. Es que si tienen una persona solo, oye. No, estaba vendiendo lo- tan mal en Estados Los Unidos. otros que tendrán seguramente hablarán de indigenismo, de asesinatos de los indígenas y en otro lado. Y ese que Bueno, es que realmente- pero siempre parece qué que son los increíble. españoles solo, los portugueses nunca están nombrados Buah, tampoco, ¿no? Nada, fíjate Es tú. que parece que la culpa de todo ha sido los españoles y allí nunca estuvo Portugal tampoco, El ¿no? comercio esclavista Allí portugués nunca- es para no, son solo los analizarlo. españoles, los malos, parece Y- además, ¿no? y- Quiero decir, me he equivocado de nombre, era Jorge. Con mi amigo era Jorge, he tenido un lapsus. Bueno, Bueno, y no tienes más que ver lo mal que no hemos vendido fe que de cuando- ratas. Antiguo. No sé por qué se me ha metido, porque tenía 2 nombres y he dicho un nombre que no era. en Pero Estados Unidos no saben ni dónde está España. Ya. La gran mayoría de los estadounidenses, no te estoy hablando de que gente con On un the poquito de south nivel, of Texas. pero es que no saben dónde está España. O sea, fíjate cómo nos habremos vendido. Que tú le preguntas a un americano dónde está España y se cree que está en Latinoamérica, que está lo de Perú. Y sobre todo, tenemos un problema también conceptual. Tenemos un problema porque mucha gente en la política hoy en día pues piensa que esto de la hispanidad es algo franquista, fascista. Eso es un error de concepción. Han mezclado La todo. hispanidad es transversal. Uno cuando tiene ocasión de hablar con gente, yo he tenido de conocer gente, porque es un problema de ignorancia. El leyendanegrismo es un problema de ignorancia. Yo he encontrado gente de diversas tendencias políticas, de centro, de derecha, de izquierda, que cuando estudian te vienen y te dicen, oye, me queda muy sorprendido, porque he visto que esto no era como me lo han contado. Digo, claro. Entonces, ¿por qué me lo han contado así? Digo, porque tú te lo han contado así, pues porque hay una serie de intereses políticos. Y aquí en España no ha habido celo ni interés político en revertir esa situación. Ha habido dejadez. Pues tenemos en Europa la imagen de que somos un país un poco dejado, que realmente, mi opinión personal es que lo somos. Se nos caen las iglesias, la Casa de la Moneda que hay aquí en Sevilla se ha llevado 33 años en ruina. Yo hablaba de las atarazanas, pero fíjate tú, la Casa de la Moneda, que también Claro, es otro ejemplo. el Galatea, que fue... Somos culpables desde dentro. Claro, Es que nosotros exactamente. mismos somos el primer enemigo. Es que Claro, claro, claro. en casa Es que nosotros en mismos. ningún país, por ejemplo en Francia o en Gran Bretaña, que no podemos darles lecciones ninguna de democracia a ninguno de esos dos países, de ninguna de las maneras, hay un sentido de la defensa de la historia y de la cultura del país que aquí ni lo podemos imaginar. Tú dile a un francés que es un fascista porque defiende la bandera francesa. Qué Verás tú a impensable. dónde te manda. Sí, que eso Verás es- tú a dónde te manda. Los franceses tienen las cosas muy claras y hay cosas que son sagradas y hay que defenderlas. Pero aquí lo estamos haciendo muy mal porque incluso desde Claro. el colegio estamos mal educando a los niños. Porque Exactamente. si te pones a ver, yo veo los libros de texto de mis hijos y es que ya estamos empezando mal. Claro, pero Tú no le estás explicando las verdades a los niños Claro. porque como lo que mandan son los políticos Son y los libros de verdades texto. Exacto, verdades de parte.
Al final, ¿quién pone la ley de educación? Es que Los políticos. el ejemplo que tú has puesto a la bandera de Francia es muy significativo, porque si tú le dices eso a gente de aquí, te dice, claro, es que la tricolor, la bandera francesa, vino de abajo arriba, o sea, matando gente para enarbolar la Revolución Francesa, y por lo tanto vino del pueblo llano hacia arriba. Justificado. Allí cortaron las cabezas en la guillotina y ya... Pero ellos no llegan ni a justificártelo. Su Francia es su Francia, igual que su Gran Bretaña es su Gran Bretaña. No, digo la gente de aquí. Cuando tú le dices a la gente de aquí, bueno, es que en Francia consiguieron desde abajo con la revolución. Tenemos un problema de falta de educación, y cuando me refiero a falta de educación me refiero a falta de enseñanza. Los planes educativos son un desastre, no se enseña a la gente lo que hay que enseñar. Los catalanistas independentistas sí lo hacen muy bien. Lo tienen clarísimo. Y los vascos independentistas lo hacen muy bien. Bueno, pero para su causa. Pero entonces lo estamos haciendo fatal. Porque son, efectivamente. Porque ellos son grandes propagandistas. Me acuerdo, efectivamente, me acuerdo ahora mismo de una portada del diario ABC hace muchos años, que fue un chiste de Antonio Mingote. Y fijaros que hace años estaba Antonio Mingote vivo, hace ya 20 años. Yo lo conocí, era vecino mío. Sí. Tengo muchos dibujos de él. Y el chiste es, lo tengo por casa pero lo he perdido, debo tenerlo para algún sitio. El chiste era muy significativo, era cuando estaba empezando el tema de la autonomía, del independentismo catalán. Era un mapa de España, ¿verdad? No, era una manifestación de independentistas con banderas pidiendo la independencia de Cataluña. Y encima se había pintado una alegoría de una damisela con el cuerno de la abundancia, regando de millones y millones y millones a esta gente. Y en una esquinita abajo a la derecha había 5 o 6 personas con la banderita de España, muy humildes, donde no les caía ni un solo euro de los millones de euros que estaban repartiendo el cuerno de la abundancia. Y decía ahí un pobre desgraciado. Y nosotros aquí, empeñados en españoles, a cambio de nada. Pues eso es lo que está detrás de todo. Y eso es lo que está detrás de la leyenda negra. Y eso es lo que está detrás de todo, de que nos hayamos dejado comer historiográficamente nuestra historia, que no es la historia de España, es la historia de la hispanidad. Es que la hispanidad somos todos, los americanos, los filipinos, los asiáticos, los africanos, los europeos, la hispanidad somos todos. Y eso es lo que hay. Y eso es precisamente lo que ha generado esta oleada de indignación contenida de muchos individuos aislados que ahora por el milagro de Internet se han conectado. Y ahora podemos hablar con uno de México en tiempo real, con uno de Puerto Rico, con uno de Argentina, con uno de Chile o con uno de Filipinas. Un filipino que no hace mucho tuvimos una conversación con un señor muy mayor y hablaba un español perfecto y cómo tenía añoranzas de aquella, nos lo dijo, dice, aquí ya no encontraréis, aquí encontraréis esa España antigua que incluso nosotros aquí estamos vinculados con México, porque era nuestra conexión con la ruta del Galeón de Manila y era con lo que ellos tenían más conexión. Es que es tan extenso, tan de tantos continentes, se podía hablar tanto de esto. Claro, y sobre todo yo siempre suelo decir que he habido tres personas, que han sido las tres, en mi opinión, claro, es algo mejor criterio y mejor dato, que han sido un poco las tres personas que han puesto los primeros hitos de este resurgimiento, de esta reivindicación, porque es una reivindicación colectiva, tiene un profundo talante democrático. Aquí no son las instituciones, no es el Ministerio ni la Consejería de Cultura. La gente. No, es la gente, es el pueblo el que se está moviendo. Sí, gente anónima. Es el profesor de instituto, no es catedrático de universidad, el que se pone a hacer un libro y publicar un libro con la tecnología digital que hay hoy, autoedita su libro, que antiguamente no se lo publicaba a nadie, autoedita su libro, lo vende en Amazon, lo vende por internet, miles de personas lo ven, se enamoran de su libro, lo llaman para la conferencia, y Boina Roca, el ascenso y efectivamente, y hay un fervor y un entusiasmo del pueblo verdaderamente tremendo, del pueblo transversal, insisto, no solamente de una tendencia política. Como decía, hay tres hitos que yo enumeraría, los nombraría, serían en primer lugar José Antonio Crespo Francés, fue gran amigo mío. Esta es una de las personas que es un militar en la reserva retirado en Madrid. Es una de las personas que más ha hecho por la hispanidad. Pero ha tenido la gran desgracia que han tenido muchísimos españoles, que han trabajado gratuitamente por una causa que al final no le ha sido ni agradecida. Mucha gente ha copiado sus trabajos, lo han ninguneado, lo han dejado de lado. Este amigo mío, José Antonio, fue el que organizó el cuarto centenario de la llegada de los españoles a Nuevo México en 1998. Ahí fue cuando de ese acto aprendieron mucha gente que ha venido después. Borja Cardeluz aprendió de ese acto y otras muchas personas que han dicho, ostras, que los españoles hemos estado en Estados Unidos. Porque claro, la gente cuando pensaba en Estados Unidos no pensaba que eso hubiera sido español nunca. Porque no se ha enseñado, porque no se ha estudiado, porque no se ha difundido, porque con la historia de Norteamérica los mexicanos han mirado para su historia, los españoles hemos mirado para la nuestra y los estadounidenses anglosajones han mirado para la suya. Y la etapa española de Norteamérica ha quedado en un vacío historiográfico. Solo se ha quedado los Pilgrim Fathers cuando fueron allí. Exactamente. Y ahora eso se ha redescubierto. El Mayflower y punto detrás, antes no había nadie. Exactamente. Eran los indios de las praderas y ya está. Y eso se ha redescubierto ahora. Y José Antonio Crespo Francés, que cuando en el 98 aquí nada más que se hablaba de la generación del 98 y de la pérdida y el desastre de Cuba, Filipinas, Guaján y Puerto Rico, José Antonio Crespo dijo, no, es que hay otro aniversario que conmemorar, que es la llegada de los españoles a Nuevo México, que es que en Nuevo México hay muchos descendientes de españoles que seguían hablando español,
y que se sienten más españoles que mucha gente en la península, totalmente olvidados por el Estado y por el Ministerio de Cultura y por las consejerías de cultura, por la administración española. Un segundo Porque está hito- silenciado totalmente. no sale en Totalmente, ningún lado. totalmente. Un segundo hito importante, una segunda persona importante, relevante, controvertida, controversial. Controvertido lo digo porque esto lo he comentado y alguien me ha dicho, ¿esta persona? Digo, yo creo que sí, independientemente de cómo sea cada uno, que no podemos estar 100% de acuerdo con todo Claro, el mundo, claro, pero la gente hay que reconocerle su mérito. Claro, no tiene lo suyo. Todos lo vais a conocer, a lo mejor José Antonio Crespo no lo conocéis, pero a este sí lo vais a conocer, que es Arturo Pérez Reverte. ¿eh? Yo tengo mi opinión crítica con respecto a la obra de Pérez Reverte y la película que se hizo. Pero hay una cosa que es indudable. La obra de las películas de Pérez Reverte, independientemente de que sean más o menos acertadas, con mejor o peor calidad, ha marcado un antes y un después. Están apareciendo asociaciones recreacionistas Sí, que sí, se sí, visten sí, de sí, los sí. tercios. Le ha devuelto a los tercios españoles una relevancia actual que antes no tenía. Y ha iluminado el camino y ha entusiasmado a mucha gente para que mucha gente escriba sobre los tercios. Los tercios incluso hacen recreaciones por ahí Bueno, del periodo de la Ilustración, o sea que no solo de... Exactamente, aquí tenemos ¿Eh? el tercio de Olivares, Olivares. que desde aquí les envío un saludo cordial a todos ellos, que están haciendo un trabajo extraordinario. Estuvieron en los Creo que hay otro que se llama Gente de Ordenanza 1516, algo así también hacen Sí. recreaciones por ahí también. Bueno, y los tercios de Olivares pues han colaborado en la puesta en escenas que han hecho para reivindicar, poner en valor la Casa de Velázquez, que esta es otra. Algún día deberíamos de hablar de la Casa de Velázquez, que se ha salvado de la piqueta de milagro gracias a tres particulares, porque de nuevo la administración, ni el Ayuntamiento de Sevilla, ni la Junta de Andalucía, ni el Ministerio de Cultura han hecho nada por salvar esa casa, que la iban a demoler para hacer pisos. Ahí un día traeremos a Ángel Hueso que algo tiene que decir con esos No, cuadros. somos un país autodestructivo, dejado, arrastrado. Cuando nos ven de fuera, dice, vaya país de chuflas, ¿no? Desgraciada. Y lo digo con dolor, ¿eh? No lo digo con orgullo, lo digo con dolor y con pena. Y por último ya la traga final ha sido doña Elvira Rocabarea. Hombre. Que ha levantado muchísimas envidias, muchísimas críticas, porque no es una catedrática de altos niveles, me explico, pero es una señora que está indignada, como millones de españoles, de que durante siglos se nos insulte y se nos humille Sí, y se nos sí. falte el respeto. No a nosotros como país ni como cultura, sino a la verdad histórica. Y he dicho, pues aquí voy a poner de relieve un hecho relevante y lo voy a poner. Sí, y después eso es sí, una bomba. Una bomba, y después ha llegado López Linares con ese pedazo de documental de España, la primera globalización, que lo que ha hecho es compilar pues todos los testimonios de todos los hispanistas y todos los que se intentan cargar, pues eso mismo que estamos hablando aquí, la leyenda negra, ¿no? Claro, y han ido surgiendo. La dignidad, yo creo que un poco, y Elvira, yo creo que lo que ha puesto un poquito de luz de recuperar esa dignidad, o sea, pero ¿cómo me vas a tu amigo a comparar con esto? ¿Cómo que nosotros vamos a ser siempre los malos? Pero vamos a ver que es que compartimos muchísimas cosas. Y la verdad que has nombrado a tres personas súper importantes. No son las en este únicas, hay proceso. muchas más de menos relevancia, pero claro, es que es una labor un poco triste, ¿no? Porque estamos huérfanos, no podemos contar con la administración. O sea, después los políticos te vienen y te dicen, oye, me gusta mucho lo que estáis haciendo, os apoyamos. Digo, ¿y tu consejería va? ¿Y tu No. No, eso ya empezamos con los complejos. No queremos problemas. ¿Ves? Yo no quiero problemas. Claro. No quiero que No se queremos a nadie. los ignorantes, hay un refrán que dice que la ignorancia es atrevida, y en este país va. No quiero que los que no saben me monten una bronca por yo decir la verdad. No. Déjalo. Yo particularmente el apoyo que tú quieras, apoyo moral. Nosotros necesitamos Sí, algo pero La así. leyenda negra, ese movimiento que ha surgido contra todas las falsedades que están diciendo de ese pedazo de imperio que fuimos, el imperio español, y intenta cargárselo con falsedades y tergiversando la historia. ¿Por dónde íbamos, Carlos? Sí, bueno, sencillamente que es un movimiento muy democrático, muy social, civil, y que, bueno, pues surge de la indignación con cómo se abandona nuestra historia y nuestra cultura, y que están surgiendo muchísimas asociaciones. Aquí en Sevilla también ha surgido una que se llama Mundo Hispánico, no sé si es el 15 o el 19 de noviembre, ahora mismo no lo sé, lo diremos próximamente antes de que llegue Fenomenal. Vale, perfecto, y eso es son importante. personas nuevas que va a venir en marzo Y también. son va a venir- sudamericanos, que, a ver, Sí, que sí, estamos sí, hablando de autores españoles, pero son gente de Sudamérica. Son hispanos. Que son hispanos, son los españoles de América. Claro, por eso. que Yo van tuve por la su- Son suerte- hermanos nuestros. Exactamente. En marzo va a venir Capitán Perú. Capitán Perú es su nombre artístico, digamos, ¿no? Rafael Aita, que es un peruano que ha escrito un libro, se llama Los Incas Hispanos, donde él ha dado una conferencia precisamente ahí en el Congreso de la Hispanidad en Cartagena hace unas semanas, y donde él decía, señores, que la nobleza indígena fue reconocida por la corona de España. Fueron los primeros españoles defendiendo al rey en el siglo XIX con la independencia. O sea, ellos fueron los realistas. En fin, que hay un movimiento que se está reivindicando y que están surgiendo asociaciones por muchos sitios, y que tenemos la suerte de que ahora nos podemos conectar por internet, que es una maravilla de la historia. Ahora está también precisamente aquí Alberto Borrego, que es descendiente del clan de los indios apaches de Jerónimo. Están Qué aquí bueno dando eso. una vuelta por España, no han podido venir a Sevilla, pero él es el primer que dice, señores, yo soy- Bisnieto, ¿no? Bisnieto de Jerónimo. No. Es descendiente, es tataranieto de la élite del clan de Jerónimo. De Jerónimo. Pero no es directo, no es descendiente Vale, directo.
Pero y eres el primero y dice, yo estoy aquí, y a mí no me mataron. Yo estoy aquí, y se casaron españoles con indios, y me explico. O sea, Sí, es que sí, cuando te pones a hablar con algunas personas de Sudamérica, es que la cerrazón es tan grande que te dices tú, bueno, pero es que si hubiera... no, es que los españoles tenéis la culpa. Digo, pero es que después de 200 y pico de años que tenéis la independencia, también tenemos la culpa. Pero es una cuestión de... Porque no nos hemos metido en que eran un imperio, que era un imperio caníbal, antropófago. Cuando llegamos allí los Sí, aztecas... pero- antropófago, y que si no llegase por nosotros, aquello, bueno, ellos no existirían. Pero no- bueno, ya no es pero- cuestión de y- ponernos y- a razonar pero eso. es que- Eso dice Marcelo Gullo. Y también habla de las universidades. Pero Carlos, sí sé que se ponen en manos de los anglosajones. Dice, es que a lo mejor nos hubiera ido mejor si los anglosajones hubieran llegado aquí primero antes que vosotros. Pero hubieran yo le hecho lo digo- mismo, o peor. No, yo le he dicho, es que tú no existirías. Seguro que no. Tú no existes. Claro. No existes porque le dabais asco. Exactamente. Y nosotros aquí en España, por lo que sea, bueno, por una razón, por lo que sea, no, por una motivos razón muy- religiosos muy también. básica, es que España, si mira nuestra historia, ¿qué somos? Marcelo Gullo incluso a sus alumnos se lo pregunta. Dice que España, habéis preguntado, es una superposición de culturas constante. Sí. O sea, Sí, romanas, sí. musulmanes, ahora los visigodos, los ostrogodos, ahora otra vez los musulmanes. O sea, ¿qué esperáis? Pues claro, pues una sociedad acostumbrada a mezclarse, pues eso es lo que hay, pero los anglosajones no. O sea, tienen una cerrazón algunas personas que es que no lo entienden. Es un dogma, Un un dogma inculcado, Inoculado, pero vamos. irracional, Bebe basada Coca-Cola en la y- ignorancia, pero Bueno, cuando- fundamentalmente por motivos políticos, es lo que hay. Pero cuando en realidad se llegó allí a culturizarlos, a darle una religión, España no a darle unas solamente, bases culturales. no solamente trajo la espada, trajo la ley. Exacto. Porque ¿cómo organizas tú un imperio sin ley? Dios mío de mi Pero vida. lo que era increíble que aquellos que vivían allí inicialmente, estos primitivos, le llamaba mucho la atención que en la espada y el escudo se arrodillase ante la cruz y el fraile. Bueno, claro, porque la religión Y también. decía, La ley y oye, religión. que esto se está arrodillando ante esta religión, no debe ser tan impactante. de todas Dime tú, maneras, Lo que- dime tú, perdona que te interrumpa. Decime, tenemos en qué, que- decidme rápido, ¿en qué imperio una parte de ese imperio progresa más que la metrópoli? Y eso pasó con Nueva España. Sí.